muchas gracias. Bueno, de hecho hay como remarcar un poquito más esto y es que desde Software Estratégico queremos compartir información, compartir conocimiento que poco o mucho tenemos en diversas áreas para que pueda ser público y lo podamos tener con cualquier tipo de persona. Y obviamente vamos a empezar desde temas muy básicos, vamos a ir profundizando a medida que hagamos más webinars. Entonces, bueno, esto se va a poner muy bacano. Vamos a ir viendo entonces arrancando por temas de Power BI. Creo que, bueno, Power BI es una herramienta que ya hace algún tiempo ha venido como tomando fuerza. Yo les voy a compartir por ahora un poco de la agenda que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver algo muy básico como para podernos entrar un poquito en ese mundo de lo que es inteligencia de negocios, de lo que es analítica de datos y cómo podemos llevar, digamos, nuestros reportes, nuestros informes casi que del día a día en algunos de nuestros trabajos eh, que tenemos que hacer pues día a día, poderlos llevar a pues, a un nivel un poquito más profesional en donde podamos tener gráficos un poco más dinámicos, con mucha más posibilidad, digamos, visual y de analítica. Entonces, vamos a ver un poco sobre qué es Power BI y cómo vamos a poder descargar la versión gratuita, que es la versión Power BI Desktop, eh, cómo la podemos instalar. Vamos a ver todo lo que son tipos de licenciamiento, porque pues Power BI tiene una versión gratuita y una versión de pago también que se puede utilizar. Vamos a ver cuáles son esas versiones. Vamos a ver tipos de conexión a datos. Vamos a ver tableros de control, un poquito metiéndonos como sobre ese proceso de análisis de datos. Bueno, tenemos la herramienta, pero ¿por dónde nos metemos? ¿Cómo arrancamos a darle como rumbo a lo que queremos hacer? Vamos a ver un ejercicio práctico. Vamos a empezar a jugar con Power BI, a ver cómo en un tiempo muy corto podemos lograr cosas bien chéveres, bien interesantes. Y finalmente, bueno, cómo podemos exportar esos resultados, esos informes y cómo los podríamos publicar. Eso va a depender un poquito de las licencias que tengamos, pero también, em, digamos, poder exportar a PDF, que es gratuito para todos y cómo podemos ir cambiando nuestros informes del día a día por informes mucho más bonitos y mejor preparados. Y al final vamos a hacer el segundo espacio de preguntas. El primero lo vamos a hacer finalizando este punto de tableros de control antes de iniciar el ejercicio práctico. Entonces, nada, creo que eso es todo. Ya hemos hecho bastante preámbulo, una buena introducción. Entonces, vamos a arrancar un poquito sobre la instalación y sobre qué es Power BI. O sea, yo aquí me quiero detener un poquito. mm, Pero bueno, estamos hablando de Power BI, que es una herramienta desarrollada por Microsoft. Esa herramienta nos va a ser de utilidad en el momento en que queramos em, mejorar el análisis de datos, en el que queramos explotar la información o explotar los datos que tengamos como información que nos generen valor para un negocio y para cualquier ámbito, inclusive, em, pues lo podríamos llevar al ámbito personal y va a ser una herramienta de mucha ayuda para ayudarnos a tomar decisiones. O sea, básicamente es eso, es una herramienta que nos va a dar soporte para la toma de decisiones, siempre y cuando la utilicemos dentro de bueno, otros conceptos que se vienen por ahí alrededor de esto y es em, qué tipos de datos tenemos, cómo conocer la naturaleza de los datos que existen, digamos, en mi empresa o en lo que quiero analizar. em, Qué métricas, qué indicadores pueden ser útiles. Ahí vamos a ir hablando como de algunos conceptos que pueden sonar un poquito raros al principio, pero ya nos vamos a ir familiarizando con ellos, como modelo semántico, dashboards o tableros de control, métricas, indicadores, qué diferencia hay entre un indicador, una medida o un campo calculado, cómo podemos identificar como esas diferencias entre variables categóricas y variables continuas, que va a ser muy útil para eso, para el momento en el que, digamos, bueno, cómo podemos empezar a sacarle provecho a esto. Entonces,
Lo primero, yo aquí quisiera compartirles un momentico la página web de Power BI y vamos a ver qué tenemos por ahí para que veamos algo bien chévere. Y es dentro de la página de Power BI de Microsoft como tal, eh, tenemos varias opciones. Tenemos en productos toda la información relacionada con los productos que tienen que ver con Power BI. Vamos a ver acá, y esto se los quiero recomendar muchísimo para las personas que quieren empezar a explorar un poquito más en profundidad esta información, y es que en recursos y en comunidad hay muchísima información útil para podernos empezar a empapar más del tema, de cómo utilizar Power BI, cómo ver ejemplos, foros en donde muchas otras personas han intentado hacer ciertas cosas con Power BI, han tenido problemas y algunos otros expertos les han contestado y les han enseñado por dónde. Entonces, bueno, tenemos por acá todo el tema de recursos, recomendadísimo para que lo puedan visitar. Y en community o en lo que tiene que ver con comunidad van a encontrar los foros, pues ahí como para que puedan navegar esa página, explorar bastante y reconocer muchas otras cosas pues que hay detrás de solo una herramienta, o sea, más allá de solo una herramienta de visualización de datos. Mm, Aquí nosotros podemos ver Power BI Desktop, Power BI Pro, Power BI Premium. Tenemos también una versión mobile y algunos recursos adicionales que tienen que ver con Embedded, que va relacionado como hacia poder incrustar mm, tableros de Power BI o gráficos de Power BI en medio de una página web. Y ya un poquito metiéndonos más en el tema de desarrollo. También existe un Power BI Report Server que ya les contaré un poquito más sobre cómo funciona y de qué trata. Entonces, vamos a hablar de Power BI Desktop, Pro, Premium y Power BI Report Server. En principio, nosotros podemos entrar a Power BI Desktop y aquí vamos a tener la posibilidad de descargar eh, la última versión. Eso es completamente gratuito para trabajarlo desde nuestros equipos. Sí es recomendable que los equipos tengan eh, pues una buena gestión de memoria RAM, es decir, por lo menos 4 gigitas hacia arriba. eh, Cositas que nos puedan permitir que Power BI trabaje mucho mejor, porque la verdad es, es comeloncito de RAM. Entonces, eso lo vamos a tener ahí en cuenta también. Por aquí pueden ir viendo algunas cositas pues bien interesantes que se han hecho y que pues que son más, digamos, en un punto comerciales por mostrar un poco más el tema de Power BI. Esta descarga por defecto a través de este botoncito amarillo. Muchas veces en sistemas operativos de Microsoft o Windows, pues, nos genera algo de dificultad porque nos lleva a la tienda de aplicaciones de Microsoft para poderla descargar desde ahí y que quede instalada dentro del equipo. Entonces, a veces es un poco más complejo porque inclusive pide como, bueno, que el equipo esté registrado, tengas una cuenta que esté registrada, sea de Hotmail, aunque sea para poderlo ver. Entonces, mi recomendación siempre es que lo hagamos a través de ver otras opciones, otras opciones de lenguaje para la descarga y ahí ya nos va a dejar descargar la versión mucho más fácil. Entonces podemos seleccionar el idioma con el que nos sintamos más cómodos trabajando, le damos descargar y listo. Aquí nos va a mostrar un poquito como qué es lo que vamos a descargar y por acá veíamos como em, esos requerimientos mínimos de sistema operativo y procesador para que lo tengan en cuenta también. Listo. Entonces, siempre siempre van a haber actualizaciones. Casi que en un mismo mes te puedes encontrar 2 o 3 actualizaciones de Power BI. Es una herramienta a la que Microsoft le ha apostado muchísimo y han venido desarrollándola y haciéndola crecer todo el tiempo. Entonces, vamos a tener siempre una versión muy actualizada. De hecho, esta tiene la última fecha de publicación de la versión actual es de hoy.
O sea, de hecho, hoy se publicó esta última versión que está disponible. Simplemente ya es descargarlo e instalarlo, no pone ningún problema en el proceso de instalación. Eso es lo que hemos hecho con la mayoría de instaladores, que es siguiente, siguiente, siguiente y finalizar. O sea, ahí pues no nos vamos a complicar realmente la vida, pero sí quería darles ese paseíto súper rápido. Yo sé que es muy escueto, pero de verdad que recomendadísimo entrar por acá y conocer el resto de productos. Poder descargar la versión que queremos, porque acá es donde podemos entrar como mucho más fácil a la descarga que quisiéramos tener en el equipo y listo. Entonces, digamos que ahí, aquí está dentro de la presentación. Obviamente recuerden que esta sesión está quedando grabada para que la sigamos viendo más adelante y nos podamos mm, como meter un poquito más en el cuento y arrancarla de nuevo desde el principio y poder ir viendo un poquito más. Entonces, eh, eso es en términos generales Power BI como herramienta, como herramienta de visualización, como herramienta que nos va a ayudar a darle soporte a la toma de decisiones y a ver los datos de una forma más bonita, más intuitiva, más fácil de conocer. Entonces, yo los quiero invitar por aquí a que ya empecemos a meternos dentro de Power BI, a conocer el entorno. Vamos a dar un paseíto por, por Power BI, por cada una de las secciones que tiene. Y en ese paseíto, pues como ir conociendo, bueno, necesito hacer algo, ya sé por dónde entro, dónde está el menú, cuál es la opción que me sirve para hacerlo. Entonces, vamos a ir muy despacio. Pero tratando pues como de avanzar por todas las secciones. ¿Listo? Entonces, eh, voy a cerrar, voy a cerrar este Power BI y voy a abrir uno desde ceros para que veamos cuál es el primer pantallazo con el que nos vamos a enfrentar la primera vez que abramos Power BI. Mm, Aquí está ya abriendo Power BI. Perdón, Ujú. Listo. Entonces, el primer pantallazo que nos va a mostrar Power BI es este. Y es, de nuevo, el refuerzo de todo lo que yo les conté dentro de la página web. Power BI aquí vuelve y nos lo cuenta, o sea, todo lo que tiene que ver con recursos. Entonces hay videitos de hey, por dónde empiezo, cómo puedo arrancar a utilizar Power BI de pronto sin un tutor, sin una persona que nos acompañe, pero hay unos videitos bien prácticos, súper recomendado que los puedan ver. Y también hay una sección aquí para entrar a ver todos los demás videos. Hay tutoriales, y hay foros, todo lo que yo les mostré ahorita dentro de la página web. Power BI nos lo va a recordar en ese primer pantallazo que tenemos cuando abrimos la herramienta. Entonces, digamos que excusas para decir que no lo he podido aprender a utilizar eh, es complicado. Entonces, tenemos todo ahí a disposición. Ahora, inicialmente podemos ver aquí al costado izquierdo como, bueno, qué posibilidades tengo para obtener datos, es decir, cargarle datos a Power BI y empezar de una vez a trabajarlo, a jugar con ellos. Los últimos tableros que de pronto he utilizado o he abierto dentro de la herramienta, pero podríamos saltarnos esta parte y llegar directamente acá. Voy a organizar acá el tamaño. Listo. Uy, no se nos organizó. Vamos a organizar acá el tamaño. Tan, tan. Otra vez pequeñito. Bueno, permítame, yo miro qué pasa acá para poder organizar el tamaño de la ventanita. Em, Listo, vamos a dar un paseo entonces por por todo el área de trabajo pues de Power BI y vamos a empezar a encontrarnos pues con menús aquí en la parte superior. Vamos a ver en la parte superior unos menús que son inicio, insertar, modelado,
todo lo que es vistas o ver, ayuda y herramientas externas. Ya vamos a ir explorando ahorita cada una de esas cintas de menú, pero entonces lo primero es como conocer. En la parte superior siempre está la cinta de menús y de opciones que tenemos. Aquí al costado izquierdo vamos a ver tres botoncitos muy importantes que son la vista que vamos a tener aquí al frente. Aquí al frente vamos a tener la vista de reportes, la vista de datos y la vista de modelo. Con con esas tres opciones, vamos a podernos empezar a mover ahorita cuando vayamos a pasar como al ejercicio práctico. Aquí estamos dando simplemente un paseíto por la herramienta. Al costado derecho vamos a tener visualizaciones y esas visualizaciones nos van a mostrar cada uno de los tipos de gráfico que yo puedo utilizar, tipos de gráficos que yo puedo utilizar dentro de la herramienta. Aquí no me está dejando abrirlo todo. Entonces abramos este otro que ya está. Listo. Bueno, entonces aquí al costado derecho tenemos tres estantes de opciones en donde están filtros, que son filtros de datos que nosotros podríamos aplicar en tres niveles, filtros al nivel de reporte, que sería todas las páginas que pudiera tener el reporte, al nivel de la página o al nivel de la visualización. Imaginen que esto es similar a un archivo de Excel en donde tenemos varias páginas y podemos ir agregando más aquí en la parte inferior. Entonces, todo el reporte está compuesto por estas cuatro páginas que yo acabo de agregar aquí. Ahora, esos filtros que yo puedo aplicar a la información, por ejemplo, yo quiero ver solo información de una ciudad específica. Vamos a decir que vamos a buscar solo información de Bogotá dentro del reporte. Entonces podría aplicar un filtro en donde siempre la ciudad sea Bogotá a nivel de reporte. Puedo buscarlo, que sería esto, a nivel de todas las páginas. O podría hacerlo a nivel de una página específica y filtrar este para Bogotá, filtrar este para Manizales, filtrar este para Medellín, este para Cali. Cada una de las secciones yo las podría filtrar e inclusive cuando yo empiece a agregar visualizaciones en este estante que tenemos por acá, también podría agregarle filtros específicos a cada uno de esos informes, de esas visualizaciones. Pero no quiero, digamos, como ahondar mucho todavía acá. Estamos, les recuerdo, como dando un paseíto, pero la idea es que vayamos teniendo como ese panorama completo. El tercero de los estantes que tenemos aquí al lado derecho es el de campos. Y en estos campos vamos a tener cada una de las tablas que tengamos con datos y esas tablas con sus respectivas columnas. Mm, Vamos a tratar de traducir esas tablas. Esas tablas pueden venir desde un archivo de Excel. Cada tabla estaría representada por una hoja de ese archivo de Excel. Podrían venir desde archivos planos, desde bases de datos relacionales, bases de datos no relacionales. Eso podría venir desde archivos de texto, desde páginas web. Hay una gran cantidad de conectores que ya vamos a entrar a verlos, que es el siguiente punto de nuestra agenda del día de hoy. Entonces, bueno, vamos a continuar. Por aquí estaría entonces, aquí estarían todos los campos que vamos a llegar a utilizar en algún momento dentro de este lienzo para empezar a construir tableros de control. Ya les conté pues que en la parte superior está toda la información de inicio. Voy a expandirlo acá un poquito para que se pueda ver mejor. En esta parte de inicio en donde está todo lo que tiene que ver con datos, obtener nuevos datos, cargar archivos de Excel, algunos recomendados, transformaciones de datos, visualizaciones, construcción de métricas, publicación. Mm, por aquí estoy pasando un poquito rápido porque, bueno, ya en su momento vamos a ir profundizando en cada uno de estas secciones. Hay herramientas inclusive de análisis o de narrativas inteligentes que van a tomar los datos y van a generarnos información solo con darle clic ahí
y obtener esa visualización. O sea, cositas muy chéveres como em, datos estadísticos, por ejemplo, cantidad de registros, promedio, si ya conocemos la naturaleza de los datos y hay algunos datos que son numéricos, otros que son categóricos, entonces él nos los va a ir mostrando de una manera pues como automática, pero ya vamos a ir profundizando como por ahí. Por aquí hay temas de modelado en donde vamos a poder ir organizando relaciones, todo el modelo semántico. Vuelvo y menciono esta palabra o este concepto, y aquí quisiera explicarlo un poquito más. ¿Qué es el modelo semántico? El modelo semántico, partiendo pues de la palabra semántica, eh, que refiere al sentido o al significado de algo. Entonces, tenemos un modelo de datos que es el que tiene todas las tablas y todos los datos. Y tenemos un modelo semántico que además de tener los datos, nos genera un valor de sentido para el negocio o para entenderlo más desde la parte humana y desde la parte de indicadores, cómo funcionan esos datos. Bueno, eso suena muy bonito, ¿cierto? Pero traducido como en palabras más coloquiales, ese modelo semántico es el que nos va a decir para qué sirven esos datos. Entonces, ahí vamos a tener columnas calculadas, vamos a tener indicadores, vamos a tener varias cositas de cálculos que uno realiza o que realizamos para que los datos que tenemos almacenados sean mucho más visibles, sean mucho más claros y entendibles de parte del usuario. Ya vamos a profundizar en eso más adelante. Por aquí tenemos vistas, podemos crear una vista móvil. Podemos crear una vista para móviles, digamos, yéndonos hacia el ámbito responsive. ¿Qué pasa si el tablero de Power BI lo abren o el reporte de Power BI lo abren desde una pantalla pequeña? Pues cómo se van a redistribuir esos objetos que tenemos ahí creados. Mm, por aquí hay otras opciones como bookmarks, que ya vamos a ver que son esos marcadores con los que podemos saltar de una sección a otra o a estados distintos del reporte. Y ayuda, volvemos otra vez, todo el tema de documentación, todo el guide learning, que es importantísimo ahí como para que lo puedan tener presente. Entonces, bueno, creo que ya el paseíto estuvo un poquito denso, pero quedémonos con algo. En el centro vamos a tener nuestro lienzo de trabajo. Aquí es donde vamos a trabajar. Las visualizaciones están en el estante de la derecha, donde están cada uno de los tipos de gráfico que podemos agregar al estante. Y enseguida están los campos. No hablemos ni siquiera de filtros. O sea, si nos quedamos con el lienzo, las páginas de abajo y estos dos estantes, con eso podemos empezar a trabajar agregando gráficos y agregándole campos a esos gráficos. ¿Qué quiero poner en el eje X? ¿Qué quiero poner en el eje Y? ¿Cuáles son los cálculos que quiero poner aquí? Entonces, eh, ese es el paseíto general de Power BI, pues de la herramienta como tal. Uy, 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 paso por acá. Bueno, volvemos. Listo. Entonces, retomando por acá, vamos a ver cuáles son los tipos de conexiones a datos que podemos hacer. Entonces, ya dimos un paseo y vimos que hay un punto en donde nos dice Get Data y donde podemos entrar a, bueno, obtener datos. ¿Desde dónde los podemos obtener? Desde archivos JSON, archivos de Excel, archivos de texto CSV, desde PDFs, desde bases de datos. Casi que desde cualquier base de datos podríamos acceder, bases de datos de Oracle, de SQL Server, lógicamente, porque estamos hablando de Microsoft, bases de datos MySQL, aquí vemos bases de datos del ámbito de IBM, hay cositas de nube desde Azure. Entonces, hay diferentes opciones que nos van a dar como esa libertad, casi que de podernos conectar a cualquier fuente de datos y desde ahí traernos la información con la que queremos jugar y empezar a construir tableros de control y ver algo como similar a esto. Yo creo que este tipo de gráficos los hemos visto, se volvieron muy comunes para nosotros
desde 2020, que empezamos con todo el tema de la pandemia y demás, en donde empezaban a mostrarnos reportes todos los días de cómo estuvo, cómo se comportó en ciertas zonas donde estaba como la mayor proliferación del virus, cómo se estaba moviendo, cantidad de muertes, cantidad em, de infectados, cantidad de vacunados. Entonces, este tipo de tableros que nos entregan en un solo vistazo un panorama claro de lo que está pasando son tableros de control o cuadros de mando o dashboards, pues como para mencionarlos de esta manera. Entonces, hay diferentes estilos. Por lo general se busca que siempre en un solo vistazo puedas tener un panorama completo de lo que está pasando en cuanto a los datos. Por ejemplo, aquí vemos indicadores rápidos como cifras generales en cuanto a porcentajes, cantidades, de pronto plata. em, si hablamos de ventas, que podamos tener un registro de cantidad de ventas, ventas en dinero, el margen de utilidad que han dejado esas ventas, las categorías que ya vendríamos viéndolas como a través de líneas de tiempo, o a través de sedes, a través de vendedores, a través de productos, cuáles son los productos más vendidos, em, ese tipo de cosas, y que los podamos tener en un solo pantallazo, o que el gerente de la empresa pueda tener en un solo pantallazo un panorama completo de lo que está pasando, le va a dar esa posibilidad de tomar decisiones un poco más rápidas. Entonces, ahí como para que vayamos como metiéndonos un poquito más en ese cuento de por qué tablero de control, pues el mejor ejemplo es lo que hay en el carro. Los que hemos visto ahí en el tablerito del carro, ahí hay un tablero de control, hay un dashboard que me muestra las revoluciones, la velocidad, el indicador de gasolina. Hay algunos que tienen indicador como de temperatura del motor y bueno, otra cantidad de indicadores que son muy útiles para el conductor en su momento. ¿Sí? Entonces, estos son tableros de control, estos son dashboards. Aquí paso a esta última diapositiva de esta primera parte, que es un gráfico que los invito a que busquen. eh, lo pueden buscar en internet como Chart Suggestion o ejemplos de visualización o cómo crear una buena visualización dependiendo de la naturaleza de los datos y el para qué los necesito. Entonces, es una distribución como muy, muy general de por dónde voy a empezar a construir si conozco mis datos. Si conozco mis datos, ¿qué tipo de gráfico puede ser el mejor para mostrar X o Y resultado? ¿Sí? Entonces, ¿cuál puede ser esa forma más útil para que el gerente vea, entienda y pueda tomar decisiones? O sea, que sea un indicador claro. Entonces, tenemos como que, listo, ¿qué es lo que yo quisiera mostrar? Quisiera mostrar una relación, una comparación, una distribución o una composición. Entonces, a partir de estos cuatro conceptos, ¿por dónde me voy? Digamos que yo quiero mostrar una comparación entre las sedes de mi empresa, ¿cuál es la sede que vende más? ¿Sí? Entonces, me voy a ir por las comparaciones y en las comparaciones, entonces tengo otras divisiones. Me dicen, bueno, em, dependen de distintos, entre ítems, por ejemplo, o entre valores categóricos o relacionados con el tiempo, con líneas de tiempo. Entonces, cuando hablamos de líneas de tiempo, personalmente casi siempre me voy por gráficos de línea. Eh, Cuando hablamos pues de tendencias, de evolutivos semanales, mensuales, diarios, por horas, cantidad de ventas por horas, cuando son periodos de tiempo, que hay pues está como esa redundancia ahí un poquito, pero cuando son periodos muy específicos, cortos, por ejemplo, trimestres, vale la pena utilizar barras o columnas que me muestre los 4 trimestres. Pero cuando son valores mucho mayores, por ejemplo, inclusive hasta los 12 meses todavía valdría la pena incluir las columnas. Pero cuando son valores mucho mayores, como cantidad de horas, por horas o por días, ahí ya es más útil
un diagrama de líneas. Lo mismo si vamos a hablar de categórico, pues casi siempre nos vamos a ir por barras o columnas. Si vamos a hablar de relaciones, entonces, ¿qué relación tiene una variable en el eje X con una variable del eje Y? ¿Cómo está esa distribución o dispersión? La vamos a ver por aquí a la derecha también en la distribución, que son gráficos que nos pueden ir dando un poquito de visualización sobre el comportamiento de una variable con base en unas categorías. Y la composición, por ejemplo, vamos a poder ver este gráfico de waterfall o de cascada que puede parecerse mucho a un diagrama de Pareto que nos puede mostrar claramente cómo está compuesto el resultado, cómo ese principio de Pareto, que lo recordamos aquí en un momentico, que dice que el 20%, el 80% de mis resultados los dan el 20% de mis productos. Es decir, el 80% de los ingresos de mi compañía los obtengo a partir del 20% de los productos. Y son unos grafiquitos como muy útiles para empezar a hacer ese tipo de análisis. Ahí no quiero profundizar más porque realmente nos salimos un poquito del tema de Power BI, pero pues Power BI tiene que tener un sentido y nosotros tenemos que entender ese sentido por dónde lo vamos a llevar. Entonces, aquí me gustaría, Caro, abrir un espacio para preguntas o que me cuentes si hay alguna pregunta y continuamos ya con la parte práctica. Que me digan si voy muy rápido, si voy muy despacio, Hola, si ya es claro hora que de ir a sí. comer. No, Andrés, Vale. está súper. No, todavía falta un poquito. Chicos, ¿cómo vamos? Queremos recibir sus impresiones acerca de nuestro webinar. Yo quiero que si de pronto nos van contando por medio del chat. Ok, muchísimas gracias por acá. Estoy leyendo. Excelente, gracias, Ana. Em, con esto queda obsoleto el Excel, pues sirve para otras cosas, pero sí, cada uno tiene como sus funcionalidades, ¿cierto? Em, Creería yo, bueno, acá nosotros contestamos algunas preguntas que tenían en el chat, pero creería yo que es muy importante que nos levanten la manito. Por acá tengo una levantada y poderlos escuchar. Si tienen dudas, Claro, inquietudes, súper. abramos ese espacio de interacción, que yo creo que es mucho más efectivo. La persona que tiene levantadita la mano, por favor, bien pueda, es todo suyo el espacio. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mucho gusto. Mi nombre es Carlos Stanford y soy arquitecto y especialista en gerencia de proyectos graduado de la Universidad Pontificia Bolivariana Montería. Tengo una pregunta muy sencilla. ¿En qué modo, si ustedes tienen la respuesta, se puede utilizar el Power BI en la arquitectura y cuál es la relación que guarda con Microsoft Excel en este campo? Súper. Excelente pregunta. Y ahí me quiero desviar un poquito porque también hablaste de gestión de proyectos. Entonces, voy a hablar de dos temas bien importantes. Si tienes experiencia en gestión de proyectos y conoces como todo el ejercicio de seguimiento y demás, sabes que ahí es fácil empezar a generar indicadores que me den, digamos, una visión, un panorama de qué está pasando con un proyecto específico. Hablemos del SPI, por ejemplo, si queremos ver cómo va el cronograma frente a la ejecución que llevamos en el tiempo. Entonces, todos esos datos que podamos ir midiendo y podamos tenerlos registrados dentro de una tablita de Excel, lo podemos traer a Power BI y explotarlos de forma visual. Por ejemplo, construir un balance scorecard que nos muestre una visión estratégica de un proyecto o de una compañía relacionado con las cuatro perspectivas, por ejemplo, del balance scorecard. Y ahí quiero saltar de nuevo ahora sí al tema de arquitectura, porque personalmente, pues digamos, soy una persona como muy dada a medirlo todo. Creo que cuando voy subiendo escalas las voy contando. Entonces, em,
hay un tema dentro de la arquitectura que es muy interesante en cuanto al uso de materiales, en cuanto a la optimización de recursos para una construcción, para una definición específica. Y ahí esas mediciones y esos indicadores te van a dar a ti como arquitecto eh, una idea de qué decisiones tomar, o sea, comparativas entre tipos de materiales, entre proveedores, entre ejecutores de un proyecto, cómo los vamos a comparar y cómo podemos a eso ponerle algunas medidas, algunos indicadores que nos den esa luz. Y obviamente, pues no conozco a profundidad el área de la arquitectura, pero te puedo decir que por ese lado hay mucho que hacer en cuanto a que yo pueda evaluar distintas alternativas, distintas propuestas. Casi siempre tratar de llevarlo a eso, a que sea un tablero que me permita tomar decisiones. Y yo como arquitecto, ¿qué tipo de decisiones tendría que tomar? Ah, bueno, sobre el terreno, tendría que tomar decisiones sobre los materiales, tendría que tomar decisiones sobre el equipo de trabajo, sobre los diseños, costos. Entonces, bueno, ahí se puede empezar a jugar mucho con todo eso. Otra cosa, señor Galindo, muy interesante el tema, pero disculpe que lo acote, pero resulta que en el momento, desde que comenzó este webinar no ha compartido el contenido, o sea, no se ve en la pantalla. Entonces, si no es mucha molestia, sería pues, muy interesante que compartiera el contenido para obtener de pronto una captura visual. Nosotros estamos proyectando, de pronto alguien más tiene esa dificultad que no vea o no Que no se visualice vea la la presentación. presentación. La presentación sí se está proyectando. Bueno, bueno, entonces si hay algunas personas que sí lo ven, te invito, Carlos, a que al final, por ejemplo, te pueda remitir al video Ujú. que va a quedar de esta grabación, porque ahí está compartido. O no sé, si Luego pudieras podemos enviar unas memorias salir y a los volver a entrar, lo puedes ver. asistentes. Claro que lo que está diciendo Andrés Total. es muy efectivo, salirte y volver a entrar. Igual después de la reunión, con la lista de asistencia que tenemos en el chat, enviaremos memorias. Sí, Tenemos otra pregunta por por supuesto, aquí. sería pues, perdón la interrupción. No, Sería tranquilo. bueno que pronto puedan mandar las memorias de este webinar a los correos de los de quienes están asistiendo a este webinar, si no es mucha molestia. Para nada. Claro. Entonces, muchísimas gracias porque todas esas sugerencias son de construcción. De verdad, muchísimas gracias por el aporte y por estar tan atento a nuestro webinar. Perfecto, entonces yo les voy a escribir mi correo electrónico en el chat para que Claro, sepan. Ok, muchas gracias. a ti muchísimas gracias. Bueno, Ok, vamos entonces con una pregunta que tengo aquí en el chat. Regálame un segundito que se me perdió con los últimos mensajes. Regálame un segundo. Ok, listo. Nos dice, para el uso de datos desde BD, ¿se requieren public o conectores o el Power BI ya los incluye? Bueno, Power BI incluye unos drivers ya para las bases de datos más conocidas. Por ejemplo, hablábamos ahorita de Oracle, MySQL, MariaDB, Postgres, inclusive bases de datos pues basadas en IBM, algunas bases de datos no relacionales. Pero para otras es necesario, por ejemplo, para MongoDB, es necesario incluir algún driver adicional que se descargaría, se instala. SQL Server lógicamente está incluido, que por ahí vi que lo preguntaban también. SQL Server hace parte de la familia de todo el linaje de Microsoft, entonces obviamente la conexión entre SQL Server y Power BI es casi que transparente, súper fácil. Archivos de Excel, archivos planos, inclusive cualquier otra base de datos que no pudiera tener Power BI la posibilidad de conectarse directamente, siempre va a estar la opción de descargar un archivo plano del origen y cargar el archivo plano como fuente para Power BI. Entonces, esa sería como la alternativa en caso de que no exista, pero ya vamos a ver como todas las opciones que tiene Power BI ahí. Perfecto. Les voy a volver a compartir en un momento la lista de asistencia para entonces, posterior a eso, compartir las memorias. Igual si tienen alguna otra inquietud, les
sugiero la sacamos en este momento para poder continuar con la segunda parte de nuestra charla de este webinar. Listo, ¿Alguna otra vamos. manita levantada? No, creería yo que no. Sí, damos continuidad entonces, Andrés. Entonces, continuidad y al final hacemos otra sesioncita de preguntas, súper cortica porque he estado como conversando mucho. Entonces, bueno, vamos a ver por acá. Tenemos Power BI y tenemos la opción de Get Data que nos va a permitir conectarnos a datos. Vamos a podernos conectar, como les decía, a archivos de Excel, archivos CSV o de texto, que esta es la opción que yo les mencionaba como, bueno, si hay una base de datos súper rara que Power BI no la tiene incluida acá, estará la opción de descargar el driver, configurarlo y ponerlo a funcionar o exportar desde la base de datos un archivo plano y que acá lo consumamos o a través de JSON, que es un poquito más transversal. Por aquí vamos a ver así rápidamente como desde archivo, cuáles son los tipos de archivo que yo puedo conectar directamente desde SharePoint si tengo formularios ahí y demás y los puedo traer acá. Bases de datos, Access, IBM, MySQL, Postgres, Sybase. Por aquí vemos muchos más. Bueno, obviamente toda la línea de SAP. Vertica, veíamos también por ahí en algunas. Tenemos una gran cantidad pues de opciones acá. Inclusive MariaDB, pues como les mencionaba hace un rato. Power Platform tiene una posibilidad, es que yo puedo ir creando datasets. Yo puedo crear un dataset, cargarlo dentro de Power BI en la nube y consumirlo ya como un dataset propio de Power BI. Digamos que yo podría construir ese modelo semántico. Tomo los datos, le construyo métricas, le construyo campos calculados y posteriormente lo utilizo. Por aquí tenemos Azure, que también nos podemos conectar a bases de datos de Azure y a distintos servicios que tiene pues obviamente Microsoft en la nube. Otros servicios online, entonces nos podemos conectar a Analytics, nos podemos conectar a Dynamics, que es el CRM de Microsoft, tenemos Salesforce, Google Analytics, que ya les había contado. Ay, creo que se me fue un doble clic por acá. Bueno, listo, no. Podemos conectarnos a repos de GitHub, Spark, bueno, ahí pueden ver como toda la variedad que hay y pues muchos otros que se podrán ir descargando a través de, de otro tipo de conectores. Y los conectores, pues así como generales, como OLEDB y ODBC, también están disponibles y se pueden instalar y consumir, o se pueden configurar y consumir. Entonces, por ese lado, no nos vamos a complicar mucho. Realmente Power BI va a tener la posibilidad de conectarse casi con todo. Vamos a hacer un ejercicio aquí rápido con Excel. Tenemos una base de datos de pedidos. Les quiero mostrar primero ese archivo de Excel para que vean cómo está compuesto, cómo está creado y qué tengo ahí. O sea, yo tengo varias hojas de Excel. En cada una de ellas tengo unas filas y unas columnas. Tengo un ID de categorías, entonces por aquí puedo ver como las categorías, la descripción de esas categorías. Esta imagen sirve o no sirve, no la necesitamos realmente, pero entonces tenemos aquí algunas categorías de productos. Tenemos algunos listados de clientes. Les cuento que esto es un set de datos em, disponible por Power BI, inclusive para hacer pruebas. Entonces, ahí dentro de todos los recursos que les he comentado al principio, hay varios sets de datos, varios reportes que ya vienen con algunas configuraciones que podemos reutilizar. Por aquí está información de compañías, de empleados, pedidos. Entonces, cada uno de los pedidos, a qué cliente se lo vendí, qué empleado fue el que lo vendió, las fechas que estén relacionadas con el pedido, con la solicitud y con el despacho de ese pedido, los costos, por ejemplo, de entrega o de envío, el nombre en donde se va a entregar, la dirección. Bueno, por aquí harta información como para que podamos jugar. El detalle de los pedidos entonces va a estar relacionado también con el precio unitario, con el producto, cuáles son los productos que se vendieron en ese mismo pedido. em,
la cantidad, si hubo o no descuento, productos y proveedores. ¿Listo? Entonces, cada una de estas cada una de estas hojas representa una tabla, si nos vamos hacia el ámbito de una base de datos, y esta es una recomendación que yo le haría a personas que de pronto no están muy como metidas en el tema de bases de datos y demás, pero que utilizan Excel en su día a día. Es importantísimo uno poder contar con una base dentro de Excel organizada de esta manera. O sea, que siempre tengamos filas y columnas y lo tengamos limpio, sin formaticos, sin colores, sin nada, porque nos va a servir como así, más limpio para poderlo procesar y trabajar desde alguna herramienta de visualización, que en este momento pues hablamos de Power BI. Entonces, le damos a abrir a ese archivo de Excel y él nos va a mostrar todo lo que yo puedo traerme desde ese Excel, cuáles son todas las páginas que tiene. Puedo seleccionar cada una de ellas y me las va a mostrar aquí. Me las va a mostrar aquí con una vista preliminar. Mm, Selecciono las que quiero traer, si las quiero traer todas o si quiero dejar algunas nada más. Eh, Tengo la opción de hacer transformación de datos, ya les explico un poquito más como en ese tema, o darle directamente cargar. Eh, yo aquí ya las cargué, que son las que les mostraba ahorita que tengo acá cargadas, categorías, clientes, despachadores, empleados, pedidos, bueno, toda la información de esas tablas las tengo acá cargadas. Y cada uno de los campos, que son las columnas que veíamos dentro de ese archivo de Excel. Entonces, aquí están y con eso es con lo que vamos a trabajar. Aquí rápidamente eh, les cuento que nosotros podemos cargar esos datos y podemos hacerle transformaciones, que es algo muy importante cuando empezamos a hablar de procesamiento de datos. Hay algunas transformaciones que es necesario hacer. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de códigos de estados, el estado de un cliente, y tenemos en la base de datos un uno o un 0, ese uno o ese 0 no me dice mucho. Entonces, yo podría hacer transformaciones para que me cambie esos unos por un estado que tenga un texto que diga activo y el 0 por inactivo, que es mucho más entendible, que tiene mucho más sentido y que tiene mucho más significado del lado del usuario. Y ahí, hablando de significado, volvemos otra vez al modelo semántico. Entonces, estaríamos construyendo un modelo semántico con los datos que tenemos. Por ejemplo, también podríamos agregar nuevas columnas. em, si quisiéramos evaluar, por ejemplo, con base en en la fecha de nacimiento de los clientes, calcular la edad. O si tuviéramos la edad de los clientes, poder calcular categorías que me digan, hey, si está si es menor, si la fecha es menor a 18, si la edad, perdón, es menor a 18 años, entonces dígame que es menor de edad. De lo contrario, dígame que es mayor de edad. Podría ser más útil para mí evaluar esas dos categorías como menor de edad y mayor de edad que evaluar una variable continua que me diga la edad que tiene cada persona, ¿cierto? El numerito de la edad. Entonces son diferentes cosas que nosotros vamos a ir viendo como en el proceso de análisis de datos y ya luego de cómo los interpretamos para poderlos mostrar. Él nos trae por defecto la información aquí cargada. Miren que yo me he venido aquí a pasear por estos tres botoncitos que les mostraba al principio. Reporte, datos y relaciones o modelo. En esos tres botoncitos vamos a poder hacer transformaciones, vamos a poder crear relaciones entre tablas, vamos a poder verificar cómo están las relaciones. Por ejemplo, que un despachador puede tener uno o varios pedidos, que son relaciones de uno a muchos. Lo mismo con productos, lo mismo con clientes, lo mismo con empleados. Un empleado puede hacer uno o varios pedidos. Entonces, eso es más como para verlo, porque finalmente cuando nosotros cargamos la información desde Excel, Power BI automáticamente va y detecta el nombre de las columnas y el tipo de dato de esas columnas y si coinciden, las va a relacionar de forma automática. Es necesario cuando entramos a un pasito un poquito más avanzado, sí venir a revisar esas relaciones que sean correctas. Em, Ahora,
Ya tenemos este lienzo acá, está todo en blanco, no hemos empezado a hacer nada y se nos acabó el tiempo, entonces vamos a seguir. Aquí tenemos gráficos. En las visualizaciones tenemos gráficos de barras, gráficos de columnas en la parte superior, lo mismo que si lo estuviéramos en Excel, gráficos de líneas, de áreas, bueno, tenemos diferentes opciones. Torticas, tenemos mapas, tenemos, em, digamos, ¿qué más? Como radares. Y aquí hay una opción bien importante para que la tengan presente y es obtener más visualizaciones. Obtener más visualizaciones. En esa obtención de más visualizaciones podemos empezar a jugar como con cosas que o desarrollos que han hecho otras empresas para Power BI y podemos ver tipos de gráfico que no están acá, visualizaciones que no están acá. Para eso necesitamos tener una cuenta de Power BI, que ya les cuento un poquito sobre las cuentas. Vamos a agregar aquí rápidamente. Tenemos por acá información de pedidos. Vamos a agregar, por ejemplo, em, un gráfico de barras. Este gráfico de barras tiene unas propiedades. Y miren que aquí en la parte inferior de las visualizaciones se nos abren tres opciones, que son campos, formato y analytics. Vamos a centrarnos en campos y formato. Campos nos va a decir qué campos tiene ese tipo de gráfico y qué valores le voy a agregar. Entonces, tiene ejes o axis, leyendas y valores. Esos son los tres principales, ¿cierto? Entonces, en el eje, ¿qué valor vamos a poner? Por ejemplo, vámonos a poner un valor como el empleado, digamos. Entonces, nos venimos al empleado y decimos, quiero ver. eh, Estarán los apellidos, aquí están los nombres del empleado. Puedo seleccionar el campo y arrastrarlo al estante de ejes. Es como estar jugando con tablas dinámicas en Excel, más o menos la comparativa que les puedo hacer para los que no se han metido mucho con el tema de Power BI. Y el valor que vamos a medir o que vamos a calcular debería ser un valor numérico frente a los pedidos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos unos valores ahí rápidos. Vamos a construir una medida. Entonces, hay dos opciones de crear medidas. Puedo seleccionar en la misma tabla, en los tres punticos que tengo al frente, y él me da la opción de crear una nueva medida, una nueva columna. Puedo refrescar datos, hacer ediciones, transformaciones y bueno, otras cositas. Lo que nos interesa es crear nuevas medidas o crear columnas. Ya vamos a explicar cuál es la diferencia entre medidas y columnas, como para que lo veamos con un ejemplo. Le voy a dar crear nueva medida. Al darle clic ahí, miren que él nos abre en la parte superior una barra similar a la de fórmulas de Excel. Entonces, yo aquí voy a darle un nombre a la medida. Vamos a decirle que esta medida se va a llamar. Yo personalmente uso un guión bajo al principio de la medida para que todas me queden, digamos, al principio de la tabla. Ya después les cuento otras formitas de ordenarlas. Pero digamos que vamos a hacer un conteo de pedidos o cantidad de pedidos. Igual, y aquí escribimos fórmulas muy similares a las de Excel, que son fórmulas que son variables o valores funcionales con paréntesis y atributos. Eso, pues digamos que ya es un lenguaje conocido como DAX, que ahí también habrá que hacer alguna profundización en determinado momento. Entonces, yo lo que quiero hacer es un conteo. Entonces, yo puedo decirle que me haga un count de los campos, miren que él me muestra las opciones que tengo acá y yo estoy parado dentro de la tabla pedidos. Entonces, pedidos, me paro en pedidos y voy a seleccionar un ID de pedido para que me haga el conteo de pedidos, o sea, que me diga cuántos pedidos hay ahí. Listo, simplemente un conteo y le digo pedidos. Entonces, miren que él acá al lado derecho me agregó esa nueva medida. Miren el icono que tiene, el icono que parece una calculadora. Esos me representan las medidas.
Este símbolo de sumatoria me representa variables numéricas. Este símbolo de calendario me representa variables de tipo fecha. ¿Qué más hay por ahí? Las demás, él las reconoce como variables de texto o variables categóricas. Bueno, ¿para qué creamos ese valor? Para poderlo agregar aquí dentro de valores, dentro del campo valores del gráfico y que él me los pueda pintar de una vez. Entonces, miren que aquí ya tenemos un gráfico cortico así súper rápido de em, conteo de pedidos, la cantidad de pedidos por cada uno de los empleados. Y ya me puedo ir a jugar en formato, que recuerden que aquí en la parte de abajo les había mostrado que está este rodillo, como para darle formato al tema, y él nos va a mostrar para cada visualización unos atributos distintos. Estos atributos que vemos acá, por ejemplo, vamos a hacer algo que es muy importante hacerlo siempre al principio, y es agrandar el tamaño de la letra para que se puedan ver mejor los nombres de los empleados. Entonces ya tenemos los empleados. Por ejemplo, en el eje Y, yo puedo decirle que sea una variable logarítmica o que me tome la escala como logarítmica o como escalar, pues normal. Hay un data label. Ese data label me va a decir el valor que tiene cada una de ellas. Miren que es muy parecido a las tablas y gráficos dinámicos dentro de Excel. Y aquí puedo darle otro color, puedo darle, em, puedo empezar a jugar pues como con tamaños y demás. Entonces, esto realmente es de cacharrear bastante y empezar a buscar hacer cositas bonitas. El título, importante, porque si hacemos un gráfico, pues es importante que el gráfico nos diga eso es qué quiere decir ese gráfico. Yo acá en el título puedo cambiarlo y decir cantidad de pedidos por empleado. ¿Sí? Y a ese, y a ese título le puedo dar como centrado, lo puedo poner un poquito más grande y de pronto un color de fondo y clarito. Sí, entonces miren que puedo empezar a jugar para que las cositas se vean un poquito más claras. Tengo acá el título de este eje y el título de este eje de abajo. También los puedo modificar si quisiera, por ejemplo, en el eje X que está el título del eje con el nombre de la variable, lo podría modificar también, le puedo dar negrita, le puedo dar cursiva y demás. Puedo agregar imágenes, puedo insertar otro tipo de gráficos. Vamos a hacer otro. Por ejemplo, vamos a ver los productos por categoría en un diagrama de torta o un diagrama de anillo. ¿Ven? La diferencia pues entre el diagrama de torta y el diagrama de anillo es lo mismo. Uno es una dona que tiene un rotico en la mitad, el otro no tiene el rotico, de resto es exactamente igual. Vamos a usar la misma métrica, conteo de pedidos. ¿En dónde lo agrego? En el estante de valores, que él acá me muestra otras cosas distintas. ¿Por qué no me dice el campo eje como si me lo estaba mostrando este otro campo, esta otra visualización? Porque la visualización circular, sea de pie o sea de dona, no tiene un eje sobre el que uno pueda empezar a medir. Entonces tenemos valores y tenemos detalles o leyendas. Entonces en las leyendas vamos a agregar las categorías, el nombre de la categoría, y me las va a ir mostrando con cada uno de los valores que representa ese conteo, ¿sí? Yo lo podría ver ahí por categorías, lo podríamos ver por en despachadores, creo que hay bueno, compañía, la compañía despachadora, por ejemplo. Este se ve un poquito más útil. Y lo mismo, puedo entrar a modificar atributos o puedo copiar el formato de un gráfico y pegárselo a otro. Por ejemplo, acá vamos a venir a copiar este formato, se lo pegamos acá y miren que él nos copió el formatico que le hemos puesto al gráfico. No nos va a copiar, nos va a copiar como todo el formato si no tiene los mismos atributos. Otro ítem interesante acá, como ya para ir finalizando y
y que me disculpen ustedes por el tiempo que se nos ha ido alargando, es un, un valor de tipo tarjeta o cards. Estas cards se utilizan para mostrar cifras rápidas. Recuerdan que en la diapositiva yo les mostraba como, bueno, los valores rápidos de cantidad de pedidos. Yo esto lo puedo modificar acá. Puedo decirle, no me muestre la categoría, pero sí muéstreme el título. Y en ese título le digo, muéstreme cantidad de pedidos. Y vamos a pegarle también el formatico para que nos ponga el título azul. Y más listo. Uy. Y aquí el formatico si no nos sirvió mucho porque nos bajó el tamaño de letra y todo. Entonces, como lo teníamos, estaba hasta mejor. Igual, Andrés, creo que es un tema Bastante de amplio. práctica, de irnos familiarizando con una herramienta que nos va a servir muchísimo, como lo dice Andrés, en el momento de poder presentar resultados y poder visualizar una meta y un objetivo de manera más clara. Sí, perdón, Caro, Para, me tomo dos sí, minuticos como para cerrar claro que sí. y ya avanzamos pues ahí como a las preguntas. Algo que es súper importante y muy valioso de Power BI frente a los gráficos que podríamos hacer en Excel es esto, el dinamismo. Yo tengo acá el listado de empleados y si me paro en uno de ellos, todo el resto del tablero va a cambiar en torno a eso. Entonces, mírenme que aquí la tarjetica de cantidad de pedidos cambió a 123, que es el valor que tiene Nancy. Si yo me paro en Janet, también cambia y también cambia la distribución de los valores que están en esta torta. Lo mismo con cualquiera que seleccione, o si quito la selección, vuelve y me los muestra a todos. Entonces, esa, esa es como la parte más importante porque estamos hablando de tableros dinámicos que nos van a permitir hacer un análisis en tiempo real. O sea, yo puedo seleccionar aquí una opción. Esto es con el mismo set de datos, otros grafiquitos para ir viendo por año, para ir viendo, aquí vemos a la misma Margaret, entonces cómo están distribuidos, filtros que yo puedo venir y desplegar un producto, quiero ver un producto específico o dos o tres o cuatro productos distintos. Entonces, este dinamismo no lo podemos tener tan fácil en Excel. Sí se puede tener y ahorita existe Power Pivot y es otro tema pues como para poderlo conocer mucho más a profundidad. Pero aquí tenemos posibilidades de análisis grandotas y todo va a depender del set de datos que tengamos, del modelo de datos semánticos, del modelo semántico que podamos construir y ya como de esa pericia que vamos a ir cogiendo para construir algunos gráficos de utilidad y de valor para las personas que van a empezar a consumir esta información. Entonces, nada, sé que el tiempo es súper cortico, pero esa es la idea, o sea, que empecemos a ver cosas distintas, que nos vayamos encontrando en estos webinars para hablar eh, de, de temas de información, de herramientas, de nuevas habilidades que podríamos aprender y utilizar para cada uno de nuestros, pues de nuestras labores y para la vida cotidiana inclusive. Entonces, esto es un poco de lo que es Power BI. Esto es un, digamos, un inicio de qué tenemos, de qué podemos hacer. Y nada, la idea es como eso, que generar en ustedes esa curiosidad para que puedan entrar a esculcar todo lo que tiene esa página de Power BI, que empiecen a jugar con el, con la herramienta y pues qué mejor que es gratuita. Listo. Entonces, nada, ahí quedo pues Caro como para que hagamos un par de preguntas antes de irnos. Claro que sí, estaba aquí muy pendiente para cuando diéramos esa entrada. Igual, agradecerte todo el conocimiento que nos has dado, decirle a nuestra audiencia que es el abrebocas, es esa parte que nos da a conocer esa puntica del iceberg, que es esa maravillosa herramienta que nos trae el día de hoy Andrés y la familia Software Estratégico.
Muy importante, chicos, antes de leer dos, tres preguntitas, es el tema de que este es nivel cero. Es muy importante que sepan que vamos a estar ampliando los otros niveles, vamos a ir ampliando el tema, entonces estén muy pendientes del correo y de nuestras próximas invitaciones. Bueno, una de nuestras preguntas es ¿qué son los conectores y cómo podemos desarrollar uno? Un ejemplo de un conector. Esta pregunta la hizo Sandro hace ya ratico, entonces no sé si durante la presentación ya hiciste claridad acerca del tema, me parece que sí. Igual sí podemos darle como una especificación de la respuesta. Bueno, ¿me recuerdas, porfa, qué hablaba sobre el conector? Porque, pues digamos que ahí mostramos un poco sobre los conectores que existen ya integrados con Power BI y otros que de pronto no y que vamos a poder descargar. ¿Me repites, porfa, ahí, Caro? Sí, señor. ¿Qué son los conectores? Dame aquí un segundo. Nos dice Sandro, ¿qué son los conectores y cómo podemos desarrollar uno? Listo. Los conectores, a ver, son drivers o integradores de datos que nos van a permitir ir hasta una base de datos, un sistema de información y conectarnos o estar en línea con ese sistema de información para traernos una copia de los datos o para entrar y manipular los datos desde allá. Hay dos tipos de conexión que eso no se los expliqué ahorita, pero hay dos tipos de conexión cuando nosotros montamos datos a Power BI. Una es en manera de import, en donde Power BI crea una copia de los datos y la mantiene dentro del archivo de reporte. Es ajena a la copia de datos de producción. Y la segunda es, bueno, y al ser ajena, entonces cuando los datos cambian en producción, en Power BI no se van a ver reflejados. Y cualquier cambio que yo realice en Power BI no va a tener efecto dentro de producción, entonces por ese lado no hay ningún problema. Y una segunda es la conexión Live Connection o Direct Query, que simplemente es el reporte de Power BI no tiene los datos, solo tiene una conexión para ir hasta ese sistema o hasta esa base de datos y consumirlos en tiempo real. Es muy útil para ver datos actualizados cuando se necesita información que cambia con frecuencias muy altas, por ejemplo, cada minuto, cada hora. Entonces, es importante que el tablero pueda conocer la última versión de los datos e irlos procesando, pero implica también un desgaste mayor de recursos de parte de Power BI para poder ir, traer los datos, procesarlos y mostrarlos. Entonces, ahí hay que empezar a jugar eso como bueno, hasta qué volumen de datos vale la pena tenerlos como import, porque el archivo de Power BI va a ser un poquito más pesado, pero va a tener los datos al instante. Pero si necesito los datos en línea, entonces hasta qué volumen de datos me permite la red, me permite la arquitectura que yo tengo definida para poderlo hacer. Muchísimas gracias. Yo creo que se quedó muy claro. Una segunda pregunta aquí. Tenemos en un roadmap de Power BI, ¿qué documentación de Power quedaría estudiar primero? Yo creo que lo más importante es, o sea, toda la exploración de datos, análisis de datos, porque no sirve de mucho conocer muy bien una herramienta si no entiendo el sentido de para qué. O sea, qué tengo en los datos, o sea, conocer esa naturaleza de los datos es importantísimo. Cuáles son las variables que cambian, cuáles son las categorías importantes para el negocio. em, Qué es lo relevante en cuanto a los datos y luego, ahora sí, la herramienta. Entonces, qué gráficos me permite usar y cómo puedo empezarlo a hacer. Miren que ahí en un momentico armamos tres grafiquitos muy útiles, solo arrastrando y cambiando algunas propiedades. Entonces ahí de pronto no tendremos que esforzarnos mucho, pero sí en conocer los datos, saber qué es lo que qué es lo que tenemos para poderlos mostrar. Ok. Un curso completo de Power BI, ¿qué duración tiene? Hay de todo un poquito porque inclusive puedes centrarte solo en conocimiento útil para sacarle o para explotar Power BI y podríamos hablar de lo que nosotros como software estratégico hacemos y es unos tres niveles
de profundidad, en donde vemos un básico, un intermedio, un avanzado, para que tengas la posibilidad de hacer cosas muy grandes, muy interesantes. Pero hay otra línea por la que nos podríamos ir, en la que nos enfocaríamos, digamos, en la certificación. Entonces, es que mi interés no es certificarme, sino poder utilizar Power BI dentro de mi compañía. Entonces busco hacer esa primera línea de básico, intermedio y avanzado, que puede durarnos más o menos unos 3 meses, por ahí 4. Em, o mi interés es que mi equipo de TI se certifique o que mi equipo de análisis se certifique. Entonces, bueno, vamos a buscar una certificación de Power BI, y esa certificación de Power BI tiene un curso que también lo podríamos dictar y que nos podría tomar más o menos 6 meses. Entonces, ahí depende como del para qué. Perfecto. Bueno, y una última pregunta, nos decían que las memorias y la información y nuestra próxima charla, nos encanta esos comentarios y esas preguntas porque lo que hacemos lo hacemos con mucho amor, y entonces el poder llegar a ustedes a través de esta información va a seguir siendo frecuente. Entonces van a estar muy pendientes a los correos que nos compartieron, a la información que nos colocaron en la asistencia, y próximamente les llegará otra invitación para poder continuar eh, compartiendo con ustedes mucho más de esos buenos datos que trae Software Estratégico. Yo creo que ya podremos con esto último cerrar la sesión. Voy a aquí hacer la consulta. Estaríamos entonces finalizando.